Bienvenidos a JM Misterios. Yo soy su anfitrión JM y en este episodio les traigo una información que les va a parecer bastante interesante. Vamos a estar hablando del misterio de los sismos en México. Y si usted no es mexicano o no ha estado en México en las últimas décadas, posiblemente se esté preguntando por qué los sismos son considerados como un misterio. Bueno, permítame darle una breve introducción. En México, en las últimas décadas, hemos estado sufriendo movimientos telúricos siempre en el mismo mes, el mes de septiembre. De hecho, este mes se ha ganado el sobrenombre de Septiembre. Y no es para menos, porque hemos tenido al menos 5 eventos bastante importantes que recordamos, desde luego, en el mes de septiembre. Pero ese no es todo el misterio. ¿Qué me diría si le digo que además los temblores se dan siempre en los mismos días? Y además, prácticamente a la misma hora. La probabilidad de que esto ocurra de manera natural es más baja que la probabilidad de que lluevan monedas de oro en este momento, para que usted se dé una idea. Así que desde luego, esto es un misterio, que posiblemente nunca resolvamos, pero al menos tenemos que conocerlo. Y por eso el día de hoy les traigo esta información que me parece muy interesante. Pero primero vamos a revisar las eventualidades que hemos tenido en los últimos años. Para comenzar, el 19 de septiembre de 1985 se registró un terremoto de magnitud 8.1 que fue catastrófico, devastador, prácticamente destruyó a la Ciudad de México. Y tuvimos que aceptar ayuda internacional para volvernos a poner de pie. La razón de que fuera tan devastador es que México no estaba preparado para este tipo de movimientos telúricos. Recordemos que la Ciudad de México está cimentada sobre un lago. En tiempos antiguos, en ese lago estaba la gran ciudad de Tenochtitlán. Pero esta ciudad así fue diseñada. Su diseño arquitectónico así lo dictaba, tenía que estar sobre el agua, y había varias razones para eso. Una, desde luego, el abastecimiento de este vital líquido, pero también estaba diseñada así para que los cultivos fueran extraordinarios. Pero después llegan los españoles y tal vez en un acto de egocentrismo deciden destruir aquella maravilla y cimentar encima la Ciudad de México actual, tal y como la conocemos. Sin embargo, eso fue un craso error. Para que usted se dé una idea, la catedral del Zócalo capitalino se hunde anualmente del orden de 1 a 3 centímetros. Así que no importa qué tan buenos arquitectos eran los españoles, ni importa la clase de cimentación que hayan puesto. La Ciudad de México se construyó sobre un lago, sobre una masa gelatinosa, que desde luego la hace muy vulnerable a movimientos telúricos. Afortunadamente, después de este evento de 1985, la ciudad empezó a legislar para que las nuevas construcciones y edificaciones tuvieran en consideración el tipo de suelo. Y entonces comenzaron a construirse con cimentaciones muchísimo más fuertes. El sistema de pilotaje, por ejemplo. Para el 7 de septiembre de 2017 se registró un nuevo sismo de magnitud 8.2. En esta ocasión fue un poco más fuerte el sismo y sin embargo, y afortunadamente, las bajas fueron muy inferiores. La ciudad estaba preparada para este tipo de movimientos. Aún así, se cayeron algunos edificios y desde luego casonas antiguas. Pero bueno, creo que eso era de esperarse. 19 de septiembre de 2017 se genera un nuevo sismo. Note usted que este nuevo sismo de magnitud 7.1 se dio exactamente en el aniversario del sismo de 1985. 7 de septiembre de 2021 aparece un nuevo movimiento telúrico con magnitud 7.4. Note usted que es el aniversario del sismo de 2017. Otra cosa que me llama la atención es que en el año 2017 se presentan 2
sismos. Para el 7 de septiembre de 2021 hay un nuevo movimiento telúrico, 7.4 en magnitud, en escala de Richter. Y desde luego, se me hace bastante raro. 7 de septiembre. Y el último que hemos padecido, 19 de septiembre de 2022. Magnitud 7.7. Yo lo recuerdo bastante porque estaba trabajando en Ciudad de México. Acabábamos de hacer el simulacro antisismos en conmemoración del sismo de 1985. Y ingresamos de nuevo a el edificio en donde estábamos trabajando y me recuerdo muy bien que fuimos al comedor, estábamos comiendo y yo estaba concentrado en comer rápido porque tenía mucho trabajo y quería regresar rápido a mi oficina. Entonces de repente empieza a temblar la mesa, a vibrar los platos y a moverse los cubiertos. Sinceramente yo me enojé porque pensé que alguien estaba pateando la mesa. Entonces levanto la mirada y me doy cuenta que todas las mesas están en la misma situación. Acto seguido suena la alarma antisismos, o la alarma sísmica, mejor dicho, y salimos inmediatamente al punto de encuentro en el patio de la empresa en donde yo trabajaba. Y recuerdo dos cosas en particular. La primera, los postes de luz de la calle se veía como que se nos venían encima, se veía que se iban a caer encima de nosotros. Yo estaba esperando el momento en el que se reventaran los cables y nos cayeran cables con corriente y además un poste encima. Y no nos podíamos mover porque era el punto de encuentro designado. Después, recuerdo que vi ondas en el suelo y eso me impresionó. Eran ondas como las ondas del mar, literalmente, pero se veían debajo, pasando debajo del concreto. Y eso sin duda me marcó y me hizo recordar los sismos, los temblores, como algo bastante importante que tenemos que tomar en cuenta. Afortunadamente, después de ese sismo, no hubo daños mayores en la Ciudad de México. Sin embargo, recuerdo que en Cuernavaca, en Morelos, muchas personas perdieron sus viviendas. Y de nuevo hubo muchísima destrucción. Aquí lo interesante, damas y caballeros, es que los temblores parece que les gusta el mes de septiembre y las fechas 19 y 7. Esto es un misterio. Así que quiero compartir con ustedes un poco de la investigación que estoy haciendo. Como ustedes pueden ver, en cada uno de estos movimientos telúricos estoy poniendo la palabra cábala y un número. Ya hemos hablado aquí en el canal de la cábala, pero para aquellos que nos están sintonizando por primera vez, voy a dar un breve resumen. La cábala es un conocimiento antiguo del pueblo judío que sirve para la interpretación de los números, la interpretación de las fechas, sobre todo para conocer mejor las sagradas escrituras. Sin embargo, se sabe que los números son el lenguaje de Dios, el lenguaje del universo. Los números están en todos lados y lo explican prácticamente todo. Entonces, la cábala también sirve para interpretar eventos que han ocurrido no solamente en la Biblia, sino en tiempos modernos. Así que lo que hice fue utilizar la técnica cabalística de la simplificación. Esta técnica funciona con fechas, básicamente sumando el mes, los dígitos del mes, más los dígitos de los días, más los dígitos del año. Por ejemplo, en el primer caso tenemos 19 de septiembre de 1985, así que hay que sumar 1 más 9, que son los días, o el día mejor dicho, más 9, que es el mes, más 1, más 9, más 8, más 5, que es el año. Te va a dar un total de 42, si mal no recuerdo. Y entonces, para simplificar todavía más, porque al final tienes que tener un número entre 0 y 9, sumamos el 4 y el 2, de manera que te da el número 6. Así es como obtuve cada uno de los números y tenemos un 6, un 8, un 2, un 3 y un 7 respectivamente. Deme un segundo.
Perdón, apenas me estoy curando de la garganta y se me seca muy, muy fácilmente. Bien, ¿qué hice después con estos números de la Cábala? Básicamente usted puede ir y revisar en los libros de Cábala la interpretación de cada uno de estos números, pero yo lo quería poner en el contexto de los sismos. Así que lo que hice fue preguntarle a ChatGPT cuál era la interpretación correcta que le podíamos dar a estos números. Y me pareció muy interesante lo que me respondió. Vamos a ver. Vamos a revisar primero el sismo de 1985. Así que le pregunté a ChatGPT cuál era la interpretación que le podíamos dar al número 6 para un sismo en la Ciudad de México con las características que ya hemos comentado. Y esto es lo que responde. Dice, el número 6 en la interpretación cabalística puede tener varios significados y simbolismos. En el contexto de sismos que han ocurrido en México, podría interpretarse de la siguiente manera. Número 1, dualidad y equilibrio. En la Cábala, el número 6 a menudo se asocia con la idea de equilibrio y armonía. Representa la interacción entre las polaridades opuestas, como el bien y el mal, la luz y la oscuridad. En el contexto de los sismos, este equilibrio podría interpretarse como la necesidad de mantener un equilibrio en la preparación y la respuesta ante desastres naturales, así como la forma en que la sociedad mexicana se enfrenta a estos eventos. Número 2. Sanación y restauración. El número 6 también se relaciona con la idea de sanación y restauración. Después de un sismo devastador, la sanación y la reconstrucción son aspectos cruciales para una comunidad. Este número podría simbolizar la capacidad de México para sanar y reconstruir después de tales eventos. Número 3. Comunidad y cooperación. El número 6 puede representar la importancia de la comunidad y la cooperación en momentos de crisis. En el contexto de los sismos, podría destacar la necesidad de que la sociedad mexicana se una y colabore para enfrentar y superar los desafíos que representan estos eventos naturales. ¿Qué le parece? Desde luego es bastante interesante. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice del sismo del 7 de septiembre de 2017. Ok, 7 de septiembre de 2017. En esta ocasión el número cabalístico es el 8 y ChatGPT nos dice el número 8 en la cábala se considera un número poderoso y simboliza la fuerza, el equilibrio y la autoridad. En el contexto de los sismos en México, el número 8 podría interpretarse de la siguiente manera. Número 1, fuerza y resistencia. El número 8 sugiere la presencia de una gran fuerza. En el contexto de un sismo, esto podría simbolizar la tremenda fuerza de la naturaleza que se manifiesta en los terremotos. También podría representar la fuerza y la resiliencia del pueblo mexicano para enfrentar y recuperarse de estos eventos. Transformación y renacimiento, número 2. Dice, el número 8 también se asocia con la idea de transformación y renacimiento. Después de un terremoto, las comunidades a menudo experimentan cambios significativos en su entorno y en sus vidas. Este número podría simbolizar la capacidad de adaptación y la posibilidad de renacimiento positivo después de la devastación. Número 3. Autoridad y liderazgo. El número 8 puede representar la necesidad de liderazgo y autoridad en la gestión de desastres naturales. Puede enfatizar la importancia de contar con líderes y autoridades competentes para coordinar la respuesta y la recuperación. Desde luego, creo que a todos los mexicanos nos hace clic estos comentarios de ChatGPT. Vamos ahora a ver lo que nos dice con relación al sismo del 19 de septiembre de 2017. En este caso, la cábala es el número 2. Y dice ChatGPT que el número 2 en la cábala se asocia principalmente con la dualidad y la relación en el contexto de sismos en México. En el contexto de sismos en México, el número 2 podría tener varias interpretaciones. Número 1, dualidad de la naturaleza. El número 2
podría simbolizar la dualidad inherente en la naturaleza misma, donde los sismos son un ejemplo de la fuerza de la Tierra manifestándose de manera contrapuesta a la estabilidad aparente de la superficie terrestre. ¡Wow! Esta dualidad puede recordarnos la importancia de mantener el equilibrio y la armonía en nuestro entorno. Número 2, cooperación y apoyo mutuo. El número 2 también se relaciona con la cooperación y la relación entre dos entidades. En el contexto de los sismos, esto podría destacar la necesidad de que las personas trabajen juntas y brinden apoyo mutuo en tiempos de crisis. Puede ser un recordatorio de que la solidaridad y la colaboración son esenciales para superar los desafíos. Número 3, reflexión y evaluación. El número 2 también puede simbolizar la importancia de la reflexión y la evaluación después de un sismo. Puede representar la necesidad de examinar cómo se están manejando los desastres naturales y qué medidas se pueden tomar para mejorar la preparación y la respuesta al futuro. Bien, vamos a ver lo que nos dice con relación al sismo del 7 de septiembre de 2021. En esta ocasión, el número es el 3. El número 3 en la cábala se asocia a menudo con la expansión, la creatividad y la expresión. En el contexto de sismos en México, el número 3 podría tener varias interpretaciones. Transformación y cambio, número 1. Dice, el número 3 puede simbolizar la transformación y el cambio que ocurren después de un sismo. Puede representar la oportunidad de crecimiento y evolución en la respuesta y la recuperación de una comunidad afectada. Número 2, comunicación y conciencia pública. Este se me hizo muy interesante. El número 3 también se relaciona con la comunicación y la expresión. Puede destacar la importancia de la comunicación efectiva durante y después de un sismo, tanto para coordinar la ayuda como para aumentar la conciencia pública sobre la preparación y seguridad ante desastres. Número 3, unión de fuerzas. El número 3 puede simbolizar la unión de fuerzas y la colaboración entre diferentes partes interesadas, como gobiernos, organizaciones de ayuda y la comunidad en general. Puede recordarnos que trabajar juntos es fundamental para abordar los desafíos que plantean los sismos. Sin duda, si usted es mexicano, le encontrarán mucho sentido estas palabras de ChatGPT. Vamos a ver qué nos dice con relación al sismo del 19 de septiembre de 2022. Ok, les pido una disculpa, me parece que puse la misma interpretación. Puse la misma interpretación de ChatGPT. Esto es un error mío, les pido una disculpa. Vamos a regresar a la presentación y dice que el número es el número 7. Ok, para el número 7 básicamente lo que nos respondió ChatGPT es que era un número divino, que era un número del cielo, que era un número ligado a Dios. De hecho, mencionó que en algún momento se llegó a ligar este número a Jesús de Nazaret. Desde luego esto no forma parte de la tradición judía, pero así fue en la numerología. Entonces, fíjense bien, la magnitud del temblor del sismo del 19 de septiembre del 2022 fue de 7.7 y la cábala nos arroja el número 7 también. Es decir, que es como si la divinidad nos hubiera mandado ese terremoto para recordarnos que la naturaleza tiene una fuerza impecable y que tenemos que estar preparados, que de hecho vivir sobre la superficie de este mundo es algo bastante riesgoso. Posteriormente, lo que hice fue preguntarle a ChatGPT con relación a un patrón. Dije, disculpen, vamos a cambiar aquí un poquito el background. Ok. Denme un segundo. Ok, disculpen por la tardanza, pero se me había olvidado poner esta imagen aquí. Ok, lo siguiente que le pregunté a ChatGPT fue que con base en las fechas tratara de encontrar un patrón para intentar predecir
sismos futuros. Y además de eso, quería que encontrara un patrón en los números y traté de darle un buen input, pero no lo conseguí. Pero esto es lo que nos responde. Lo que nos dice ChatGPT es: no hay un patrón natural que sugiera que los terremotos ocurran en fechas específicas, con regularidad. Los sismos son resultado de la actividad de placas tectónicas y de la liberación de tensiones acumuladas en la corteza terrestre a lo largo del tiempo. Los patrones de sismicidad son monitoreados por expertos en geología y sismología, pero predecir un terremoto en una fecha precisa es extremadamente difícil, si no imposible. La probabilidad de que ocurra un terremoto en México en un día 7 o en un día 19 de septiembre en el futuro no se puede calcular de manera precisa, ya que la sismicidad depende de una serie de factores geológicos y geofísicos que son difíciles de predecir con antelación. La preparación para un terremoto y la mitigación de los riesgos sísmicos son aspectos importantes para garantizar la seguridad en áreas propensas a terremotos. En resumen, aunque los sismos han ocurrido en México en fechas específicas en el pasado, no existe un patrón natural que permita predecir con precisión cuándo ocurrirán futuros terremotos. La prevención, la preparación y la respuesta adecuada son fundamentales para reducir los riesgos asociados con los sismos. ¿Qué opina usted? Desde luego, toda la información que nos da GPT ha sido muy interesante. Nos dice, por un lado, que no hay forma de predecir los sismos, lo mismo que nos dicen los sismólogos. Sin embargo, que el hecho de que se hayan dado en los días 7 y 19 no puede deberse a cuestiones naturales, prácticamente. ¿Qué opina usted? Pero, ¿se pueden predecir los sismos? No sé si ha escuchado usted de el tema de los halos solares. Un halo solar básicamente luce como esta interpretación que le estoy poniendo aquí. Esta es una imagen creada por ordenador, pero básicamente se ve lo mismo cuando lo vemos a simple vista. Bueno, el lunes 4 de septiembre de 2022, si mal no recuerdo, se vio este halo y después el día 19 se presenta el sismo. La gente que se dedica a revisar las condiciones meteorológicas y atmosféricas nos dicen que estos halos solares, que normalmente es el arco iris alrededor del Sol, se debe a que se empieza a enfriar el ambiente y empieza a haber partículas de hielo en la atmósfera, lo cual refracta la luz del Sol, generando este bellísimo efecto. Sin embargo, también se sabe que se han visto estos halos solares antes de tormentas, antes de ciclones, antes de temblores. De alguna u otra manera nos han llegado a avisar desde el cielo que va a haber algún movimiento telúrico, algo importante. Entonces, tenemos que estar preparados. Bueno, pues ¿qué cree? Que de nuevo se vio este halo solar en Ciudad de México. El día de hoy es 19 de septiembre de 2023, aniversario de los sismos. Aniversario del sismo de 1985, mejor dicho. Esperemos que cuando se publique este capítulo, este episodio, a las 8 de la noche, no haya habido algún sismo o algo que lamentar en nuestra nación. Sin embargo, esto es sumamente interesante. Ya vimos el halo, ya vimos que siempre se dan en los días 7 o en los días 19. Ya vimos que, de acuerdo a los sismólogos y de acuerdo a ChatGPT, la inteligencia artificial del momento, esto no puede ser de manera natural. Pero entonces, ¿qué es lo que puede causar estos sismos y estas coincidencias tan grandes? Bueno, vamos a hablar un poquito de la conciencia humana. Este es un tema que ya hemos hablado en otros capítulos aquí en el canal. Pero hemos dicho que el universo básicamente es mente, y nos basamos para esta afirmación en los experimentos de Masaru Emoto, y también en el experimento de la doble rendija, y también en el experimento del gato, en donde básicamente se nos demuestra que la mente humana no solamente influye
en nuestra realidad, sino que posiblemente la realidad emane de la mente. Sé que esto es muy difícil de comprender, pero estos experimentos que he mencionado nos dejan ver que desde luego que la mente influye en la materia, en el mundo real, en el mundo tangible. ¿Alguna vez ha escuchado usted la frase de pienso, luego existo? Es un conocimiento antiguo, sí. Además, los hermetistas o los herméticos, los que conocen las enseñanzas de Hermes Trismegisto, siempre dicen todo es mente. Adicional a eso, la física cuántica ha comenzado a entender que dentro del átomo también hay partículas, y dentro de esas partículas hay quarks, y dentro de esos quarks hay energía. Por lo tanto, todo lo que existe es energía. Y esa energía, ¿qué cree usted? Es como si fuera un pensamiento. Al menos es lo que los investigadores están comenzando a comprender. Ese pensamiento podría estar moldeando todo lo que conocemos y lo que consideramos tan tangible en nuestra realidad. Piénselo por un momento. Se da un sismo brutal en México, 19 de septiembre de 1985, y después, año con año, se conmemora. Toda la gente la recuerda. México, si mal no recuerdo, es aún la ciudad más grande del mundo. No estoy seguro si ya haya una más grande, pero al menos la Ciudad de México ha sido una de las más grandes, con más de 20 millones de habitantes. Imagine usted a 20 millones de habitantes recordando el mismo día, el mismo evento, a la misma hora. Podría ser que esos sismos estén siendo producidos por nosotros mismos. El tiempo ya nos dirá la respuesta. Creo que aún estamos en pañales en cuestiones tecnológicas y en cuestiones de entendimiento de nuestra realidad y de la naturaleza. Nos falta mucho por comprender del cosmos. Para empezar, sabemos más de la superficie lunar que de nuestros propios océanos, como hemos dicho en otros episodios. Pero también nos hace falta entender el cuerpo humano en plenitud, la materia en plenitud, los agujeros negros, la materia oscura, el movimiento de las nanopartículas, las leyes físicas que aplican a el mundo nano, al mundo subatómico. Así que este misterio es algo que quería compartir con ustedes. Es algo que se me hace muy interesante. De nuevo, esperemos que este año no suceda absolutamente nada. Pero comencemos a voltear a ver la posibilidad de que la mente humana pueda influir de esta manera en la naturaleza. Eso cada vez se me hace menos y menos extraño. Pero no me crea nada de lo que estoy aquí diciendo. Estas solas son teorías. Lo que usted tiene que hacer es ir, investigar, leer muchísimo, cultivar su propio punto de vista y después decidir qué es lo que usted quiere creer. Pero ya le digo, la probabilidad de que se den sismos en el mismo mes, en el mismo día y prácticamente a la misma hora es sumamente baja. No vamos a extender muchísimo más el programa, simplemente quería compartir esta información con ustedes porque hoy es un día muy especial. Antes de marcharnos, quiero comentarles también algo adicional. Le estuve preguntando a ChatGPT con respecto a la mente humana y a la capacidad de influir en la materia. Y veo que ya han estado mejorando ChatGPT porque ya no responde temas así. Aunque usted no lo cree, parece que estamos hablando con una persona porque empieza a incluso intentar cambiar el tema. Nos dice cosas como los sismos surgen por esto y por aquello. Y
el sismógrafo es un aparato que sirve para medir esto y aquello. Y se desvía nuevamente del tema. Y cuando le dices, oye ChatGPT, pero te estoy preguntando si la mente humana podría llegar a influir en la realidad. Y lo que nos dice es cosas arbitrarias, totalmente. Empieza a cambiar el tema nuevamente. Lo intenté al menos por 2 horas el día de ayer cuando estaba preparando este programa y no hubo forma de sacarle una sola palabra a ese respecto a ChatGPT. Desde luego los programadores creo que están haciendo muy bien su trabajo para que ChatGPT no desvele temas que no conviene que se sepan. Pero sepa usted que el ser humano es muy poderoso, mucho más de lo que nos han dicho, y somos capaces no solamente de influir en la materia, sino además de construirla, de generar una nueva realidad con nuestra propia mente. Así que usted jamás olvide esta parte. Un abrazo desde JM Misterios, y a todos aquellos que hayan sufrido con los sismos de México, les mandamos un cálido abrazo. Nos vemos en próximos programas. Yo soy su anfitrión, JM. Hasta pronto.